Estamos de regreso en su programa En Buena Onda. Hoy nos acompaña la profesora Ineida Machado, es docente e investigadora de la Facultad de Humanidades y Educación y su área de especialidad es la bioética. Y profesora, en el segmento anterior ya estábamos introduciendo en qué consiste esta disciplina. ¿Cómo ha sido el desarrollo de esta disciplina en América Latina? En América Latina podemos señalar algunos elementos importantes que nos dicen qué tanto en Venezuela estamos un poco atrás en ello, porque ya, por ejemplo, en Argentina existe la maestría en bioética, específicamente, ya desde hace algunos años, y tenemos egresados bioeticistas de estas universidades argentinas. En Colombia hay una experiencia interesante en una universidad que se llama la Universidad del Bosque, en la cual he tenido oportunidad de participar unas 2 veces en sus seminarios internacionales, y ya para este año 2010 están en el 16º seminario internacional con invitados especiales, y ellos han fomentado muchísimo el trajinar en el campo de la bioética, en el plano de lo político, cultural, religioso, en el género, en distintas temáticas, lo cual nos llama de verdaderamente la atención. Tienen una colección, yo te he traído aquí para que lo tengas y para que lo conversemos, una colección que se llama Bios y Etos, que es una edición del Bosque, y ellos tienen una publicación permanente en relación a la interdisciplinariedad en el campo de la bioética. Por ejemplo, este que te he traído es bioética como puente entre ciencia y sociedad, y la característica que ellos tienen es que los alumnos de las maestrías y de los cursos de bioética de esa Universidad del Bosque, en la cual asisten profesores invitados de muchas partes del mundo, tienen obligatoriamente que presentar al finalizar su maestría 2 trabajos que deben ser publicados en estas colecciones, de tal manera que se divulgue el quehacer en eso. Han trabajado muchísimo, por ejemplo, el planteamiento. Yo sospecho que al eticista le interesa mucho la divulgación, es decir, crear conciencia en las demás personas de que hay problemas pertinentes a la bioética. Claro, esa es una de las inquietudes que debe tener quien trabaja en el campo de la ética aplicada a la vida, que es el caso de la bioética, que es precisamente inquietar a los demás, enamorar a los demás de la problemática. Decirles, no es estudiar la realidad teóricamente, es ver una realidad que está problematizada y cómo enfocar esos problemas de la realidad desde una perspectiva de la ética aplicada. Pues no es aquella ética teórica, histórica, etcétera, que por demás es muy interesante, muy importante, sino hoy el planteamiento de la ética es la aplicabilidad que tenga ese conocimiento de la ética a los problemas mínimos y máximos de la vida, del planeta, de las personas y de todo el entorno que nos rodea. Entonces, en América Latina hay todo este movimiento, y en Venezuela no escapa esto, también desde hace algunos años ya se viene trabajando. Lamentablemente en un principio se trabajó mucho solamente en el campo de la biomedicina, o sea, la bioética aplicada a la medicina, al problema de los transgénicos, al problema de la genética, lo relacionado con la clonación fundamentalmente, que han sido los temas, digamos, hitos en el campo de la bioética, la clonación, la eutanasia, todo esto. Pero hoy en día debo informarte, Gabriel, y a todos los radioescuchas de FMLU, que el doctorado de Ciencias Médicas de la Universidad de Carabobo ya hace unos cuantos años inició una propuesta que considero de mucha importancia y que debe ser conocida por todos, que su doctorado de Ciencias Médicas debe tener unos 4 módulos de prelación para que puedan ser los médicos y los del campo de la salud alumnos regulares. Y entre esos 4 módulos, además de la filosofía, que para nosotros es un orgullo que requieran la filosofía en el campo de la ciencia médica, está el módulo de la bioética, en la cual también me siento muy complacida de haber participado en varias oportunidades como profesora invitada, por cuanto quien coordina esa parte es el doctor Víctor Martín, de la Escuela de Filosofía, y ha trabajado intensivamente en esto. Y debo informar que ya hay egresados, colegas del campo de la salud médico, que han hecho sus tesis finales en el campo de la bioética. Casualmente, aquí tenemos la profesora Carmen Cecilia Malpica, de la Universidad de Carabobo. Ella es médica oncóloga, y ha sido una de las más motivadas junto con otros compañeros, y su tesis doctoral fue titulada Un modelo teórico inacabado para comprender la bioética integral en los estudios médicos venezolanos. Es un trabajo extraordinario de campo inclusive, y que ha motivado inclusive hasta escuelas, otras instituciones hospitalarias, para llevar pues la inquietud de la ética de la vida en una dimensión trans y multidisciplinar
en los distintos ámbitos. Aquí en el Zulia, además, tenemos personajes interesantes, algunos de ellos egresados también de nuestra escuela de filosofía, un médico extraordinario de una condición humana elevadísima, el doctor Fernando Guzmán, trabaja en la Facultad de Medicina y es egresado también en filosofía, y ha trabajado muchísimo con la ética, en el campo de la ética aplicada a la condición humana del paciente, del médico y de toda la comunidad en general. Y en caso particular que también tenemos un médico nefrólogo de una estatura profesional indiscutible, como es el doctor Didimo Rubio Páez, del Centro Médico de Occidente, que ya ha producido 2 textos, inclusive desde su especialidad, que la ven como muy distante para poder hablar de bioética y ética de la vida en lo político, en lo cultural, pero de verdad que se ha hecho un médico hoy transdisciplinar, muy respetado por muchos en este plano, muy criticado a lo mejor por otros médicos que no aceptan todo este amplio pensamiento hacia otros campos, y él tiene 2 libros, uno, El Tao o Camino a la Bioética Sistémica, y Reflexiones y Diálogo Bioético Sistémico, ¿no? De tal manera que ha habido hay un movimiento general en América Latina, pero que desde la parte sur, el cono sur, digamos Argentina, Chile, está bien acentuado ya. También en México hay un trabajo bien interesante. Y ya en Venezuela pues también hemos tenido varias conferencias, talleres. Hay una asociación latinoamericana donde está el doctor Eliezer Carrullo, maracucho, de aquí, y que hemos participado ya en varios seminarios y talleres internacionales, sobre todo en el caso de él, trabajando de la ética de la vida y la incorporación de niños a las guerras. Es decir, que es un tema bastante complejo, muy escabroso, pero bien real. Y los otros que hemos estado en el campo de la ética aplicada a la empresa, ética aplicada a lo político, el tema de lo religioso, la problemática de la tolerancia y la intolerancia a la diversidad de pensamiento, el planteamiento de la convivencialidad humana. Es decir, esto tiene todo un bagaje importantísimo donde ya las distintas instituciones no pueden excluir de ninguna manera en su filosofía de gestión el planteamiento de la bioética aplicada a dicha gestión. Ahora, usted ha comentado unos casos muy interesantes que yo estoy seguro que nuestras audiencias querrá saber un poco más sobre ello, que son casos de ética aplicada concernientes, por ejemplo, a la clonación, a los transgénicos, etcétera. Vamos a hablar un poquito de la clonación. ¿Cuáles son los argumentos para oponerse a la clonación? Porque ciertamente esto genera mucha discusión. Usted como bioticista, ¿qué diría al respecto? Bueno, Gabriel, es un tema bastante escabroso, muy polémico. Acabamos de asesorar una tesis en el pregrado de filosofía, precisamente sobre el problema de la filosofía de la vida y la clonación. Y tiene un componente, digamos, variado en el análisis, porque ahí entra un elemento religioso, ahí también hay un planteamiento científico, hay un planteamiento de... Cuando usted dice un planteamiento religioso, es decir, la posición de las religiones es decir que el hombre no debe manipular los procesos. Sí. ¿Y qué pasa si uno prescinde de la existencia de Dios? Por ejemplo, alguien que diga, bueno, yo no creo que realmente hay un Dios. Bueno, en el caso, algunos científicos se lo han planteado de esa manera y prevalece el conocimiento científico frente a la fe y frente a la creencia religiosa, y de hecho eso crea ya una polémica. No, porque un defensor de la clonación podrá decir, bueno, pero en el siglo XVI a Galileo se le aplicó el mismo argumento, que precisamente por invocar un dogma religioso se le puso un freno a la ciencia. No querramos hacer lo mismo ahora con la clonación. Sí, es un elemento de la discusión, por eso dije, vamos a introducir este elemento. El otro elemento es hasta dónde se puede llegar con la clonación, que no sea simplemente el mejoramiento de la calidad de vida, porque muchas veces se plantea las técnicas de la clonación para mejorar la calidad de vida en cuanto a enfermedades. Claro, si una persona yo tengo un clon y yo necesito un tejido, probablemente el tejido que pueda producir mi clon se va a adaptar mucho mejor a mi organismo que si proviene de otro ser humano que no tiene la misma composición genética que yo tengo, ¿no? Claro, pero fíjense que en los años, no recuerdo exactamente el año, pero creo aproximadamente, pues no tengo el trabajo en las manos, pero creo que fue en los años 69 o 68, un investigador muy joven que trabajaba en una universidad norteamericana de nombre John Shapiro, haciendo investigaciones en el campo de la biología molecular, se encontró con sus compañeros en que podían recombinar el ADN de un microorganismo, ¿verdad?, de una bacteria, con el ADN de un macroorganismo. Y cuando ellos se dieron cuenta en el laboratorio de que eso se podía hacer, él se preguntó, ¿y qué estamos construyendo nosotros? O sea,
¿Hasta dónde ha llegado la creencia de la delegación de Dios para la teoría creacionista con la posibilidad de crear un ser en el laboratorio? Pero ¿qué tipo de ser? ¿Cómo lo vamos a llamar? ¿Es un microorganismo? ¿Es un macroorganismo? ¿Qué va a ser de eso? Estamos construyendo una nueva forma de vida y él no pudo aguantar aquello. Era un investigador bastante joven, yo no sé en este momento si ha muerto o no, pero él se planteó y renunció a la biología molecular y se dedicó a dictar charlas por el mundo sobre la responsabilidad social del científico y el alerta para la humanidad, porque él se planteaba, llegará un momento en que diremos, érase una vez la humanidad. Y ciertamente este tema ha sido muy tocado en la literatura, por ejemplo, con la novela de Mary Shelley Frankenstein, tocó un tema bastante similar. Estamos conversando con la profesora Ineida Machado a propósito de la bioética. Y precisamente a propósito de la bioética, escucharemos la canción de Franco De Vita, No Basta.